Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, ahí teníamos a nuestra ganadora, ya en este momento ella se ha retirado con su premio y nosotros en este momento damos paso a Vive la Noticia. Hoy hablaremos del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. La historia reconoce a Jorge Eliezer Gaitán, pero en nuestras redes sociales también va a aparecer una pregunta donde queremos conocer cada una de sus opiniones. Por ahí ya nos han dejado sus opiniones ahorita, más adelante vamos a estar leyendo algunos comentarios. Y la pregunta es la siguiente: ¿sabe usted por qué conmemoramos el Día Nacional de la Memoria este 9 de abril? ¿Sí? ¿No? Entonces, ahí queremos estarlos leyendo más adelante. Evelyn, pero rápidamente, ya también tenemos a nuestro invitado del día de hoy. ¿Y de quién se trata para que hablemos un poquito de este gran tema? Así es, Paula. El invitado que nos acompaña hoy aquí en El Solidario es Edison Díaz Sánchez. Él es docente, investigador de la Secretaría de Educación del Distrito aquí en Bogotá, Colombia, y de la Maestría en Educación Exclusiva e Intercultural de la Universidad del Bosque. También es miembro de la Fundación Red Elegua sobre la afrocolombianidad y del grupo de investigación de Gustavo Gutiérrez. Así que le damos la bienvenida a Edison. Edison, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en El Solidario. Buenos días para toda la teleaudiencia del Solidario. Saludamos muy especialmente a Paula y a Evelyn en este programa del Solidario y hoy hablando de Jorge Eliezer Gaitán. Un saludo, mi nombre es Edison Díaz, espero que estén bien. Bueno, Evelyn, y aquí a todos nuestros seguidores, pues vamos a empezar también ya con las preguntas porque el tiempo apremia. Entonces, Evelyn, empecemos con las preguntas porque hay muchas dudas también sobre este tema, ¿no? Así es. Edison, quisiéramos saber, para entrar ya en contexto y en materia, a partir de la aprobación de la Ley de Víctimas, se declaró que el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y de la Solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es su importancia en el contexto histórico y social en Colombia? Con respecto a tu primera pregunta, pues es muy importante esta fecha. El 9 de abril se conmemora algo muy importante y este año cumplimos 77 años de la muerte del gran líder y caudillo bogotano Jorge Eliezer Gaitán. A partir de ello, pues desafortunadamente para muchos historiadores la historia de Colombia se divide en dos, antes y después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pero hoy en día este día es muy importante para conmemorar algo que nos duele en el corazón, pero también es un llamado a la concienciación y es mirar un poco qué pasa con aquellas personas y aquellos seres humanos en Colombia que son víctimas, desafortunadamente, del conflicto en todas sus manifestaciones y en todas sus formas. ¿Y por qué es esto? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Porque Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los primeros políticos en denunciar el problema que viven las víctimas del conflicto. Y aquí quiero aclarar algo muy importante para la teleaudiencia del Solidario. Y es que el conflicto en Colombia nos lleva 50 años. Nosotros estamos en una guerra permanente desde la muerte de Simón Bolívar hasta nuestros días. Que hemos tenido unos episodios diferentes, sí, pero que Colombia ha trasegado, ya ha venido desarrollando en este proceso, sí. Y lo que hizo Jorge Eliezer Gaitán a partir de la década de los 30, pero inclusive también de la década de los 20 del siglo pasado, y cuando fue abogado, periodista, político, estuvo en el Senado, en el Congreso de la República, fue denunciar la dramática situación que vivían en esos momentos trabajadores, campesinos y sobre todo con la masacre de las bananeras. Entonces, por eso hoy en día se conmemora y se mira esta fecha no solo como un momento para recordar a este caudillo, sino también por la lucha que hizo él por los diferentes
manifestaciones de la clase popular y trabajadora de nuestro país. Y en ese orden de ideas, lo que hacemos es decir un momento alto, revisemos muy bien qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo se está manejando el conflicto, y esto también tiene repercusión a aquellos maestros y maestras que nos están escuchando el día de hoy en nuestras aulas de clase, y es cómo manejamos el conflicto en nuestras aulas. Entonces, por eso tiene una repercusión muy importante para conmemorar un poco, para volver a visibilizar las víctimas, independientemente del tipo de conflicto o el tipo de desplazamiento o el tipo de migración que tengan, pero además de ello, porque también es un momento histórico para recordar a nuestro gran líder, caudillo, Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, profe Edison, continuando con este tema, yo sí quisiera saber por qué un personaje como Jorge Eliezer Gaitán sigue permaneciendo en este momento en la memoria de todos los colombianos. Muy buena pregunta. Bien, en ese orden de ideas, Paula, y para la teleaudiencia de este sábado, es bien importante tener en cuenta. Jorge Eliezer Gaitán nace en 1903 y muere en 1948. Entonces, ustedes más o menos hacen cuenta, él vivió 44 años. Fue un hombre muy joven, pero demasiado brillante, ¿sí? Es decir, pocos personajes en la historia de nuestro país, en la historia de Colombia, pueden darse el lujo de sus 44 años haber hecho tantas transformaciones y revoluciones, sobre todo de carácter ideológico y político en nuestro país. Hasta comienzos del siglo pasado, del siglo XX, Colombia se dividía en dos grandes sectores, conservadores y liberales. A partir del pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán empiezan a surgir una serie de movimientos de pensamiento político diferentes, como por ejemplo el partido que él crea, que es la UNIR, la Unión Nacional Revolucionaria de Trabajadores, como tal. Eso es muy importante porque empieza a crearse otro movimiento diferente. Y entonces aquí este personaje hace procesos muy diferentes. Recordemos que él fue abogado de la Universidad Nacional de Colombia, fue magistrado de una de las altas cortes de la Corte Suprema de Justicia, fue alcalde de Bogotá, fue candidato presidencial, estuvo en el Congreso de la República, viajó a Europa, estudió, fue también doctor en Italia. Entonces él tiene un bagaje muy importante, pero sobre todo lo que nos queda acá como legado es que él empieza a hablar de unas ideologías diferentes a la liberal y a la conservadora, y es mirar cómo algunos lo catalogan como un socialismo populista, más o menos está catalogado, por eso no era tanto como un liberal propiamente dicho, porque él también a finales de su vida forma su propio movimiento político, que es cuando lo asesinan, y él forma él lo llama como el liberalismo gaitanista, que tiene un poco de las ideas socialistas de Marx, de Engels, y ese comunismo que empieza a aflorar hacia, digamos, la década de los 40, después también de la Revolución Mexicana, y que se está desarrollando en Rusia directamente, y que también empieza a aflorar en Cuba. Recordemos que también Fidel Castro, a las 2:30 de la tarde de ese 9 de abril de 1948, se iba a reunir con Jorge Eliezer Gaitán. Desafortunadamente, pues hacia la 1:15 aproximadamente, pues va a ser asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Pero también aquí tenemos una cuestión de vanguardia, y es que él ya empezaba a proyectarse como un pensamiento político internacional y latinoamericano que pudiera unir fuerzas liberales, pero también fuerzas de carácter socialista, comunista, que reivindicarán nuevamente, digo, a los trabajadores, a los pobres, a los campesinos y a las personas que de pronto estaban un poco al margen del poder político en el momento. Profe Edison, desde su punto de vista, quisiéramos saber si existen líderes en la actualidad con la misma fuerza e impacto que tuvo Jorge Eliezer Gaitán. Es una pregunta interesante, es una pregunta complicada, porque Jorge Eliezer Gaitán, y hay que ponernos en el contexto de la época, ¿no? En ese momento no existían las redes sociales, no había la televisión, y la única forma de comunicación que tenían estos políticos del momento era la oratoria. Es decir, el poder de convencer desde la palabra, desde el movimiento del cuerpo. Y Jorge Eliezer Gaitán tenía esa fascinación y cautivaba, ¿sí? Es decir, muy pocos políticos pueden hacer eso hoy en día, es decir, irse a una plaza pública, coger un micrófono y poder enardecer
en el buen sentido de la palabra, a un público expectante. Muchos historiadores van a decir que Jorge Luis Gaitán va a ser de los pocos líderes políticos que ha llenado la Plaza de Bolívar y la llenaba cada domingo, o en el Teatro Municipal, que hoy se llama, como tiene su nombre, Teatro Municipal Jorge Luis Gaitán. Él ahí los domingos hacía sus alocuciones y eran retransmitidas a través de la radio. Entonces aquí hay que ponernos en contexto, como lo decía anteriormente, para todos los que nos están viendo en este momento, y es que en ese momento el medio masivo de comunicación era la radio y la oratoria era fundamental para ello. Entonces, tener líderes que pudieran llenar a hacer eso, como lo hizo Jorge Eliezer Gaitán en la Noche del Silencio, cuando más de 100,000 personas se congregaron en la Plaza de Bolívar para escuchar un discurso o la Marcha de las Antorchas o diferentes elementos, es bien complicado. Pero obviamente tenemos grandes líderes también del Partido Liberal, como digamos, también lo hizo Galán en su momento, en la década de los 80, que desafortunadamente también va a ser asesinado, pero obviamente podemos tener algunos referentes de políticos que tienen esa capacidad de oratoria y que, digamos, no me quiero desmarcar ni con partidos, como decía Jorge Eliezer Gaitán, ni con partidos de conservadores, ni de liberales, ni de derecha, ni de izquierda, pero digamos que la teleaudiencia puede reconocer hoy en día esos políticos que son capaces de pararse en una plaza pública sin más recursos que su memoria, su inteligencia, su corazón y su habla, para poder convencer al pueblo, convencer a una multitud de sus ideas y sobre todo convertir esas ideas y organizarlas de manera estructurada. Eso también es muy importante que tenía Jorge Eliezer Gaitán, y es cómo unir la historia del mundo para proyectarla en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados y del pueblo campesino y trabajador en su momento, del momento. Entonces, yo quiero invitar aquí a la teleaudiencia es a pensarse en eso, ¿sí? A pensarse de pronto en esas personas que en un momento determinado pueden llegar a hacer eso. Digamos, acá tenemos ejemplos en cualquier plaza, no me quiero casar con ningún movimiento, pero sí hay que pensarse, ustedes mirarán y pensarán, bueno, X o Y personaje, X o Y, digamos, autor lo podía hacer en un momento determinado, podía llegar a esa particularidad de convencer con su oratoria al pueblo y poder desarrollar ideas que puedan convencer a la multitud en un momento determinado. Miren, para cerrar esta pregunta y poder avanzar, inclusive ustedes van a poder recordar que en el Bogotazo, ese 9 de abril de 1948, inclusive cuando Fidel Castro se iba a reunir con Gaitán, pero ya es asesinado como tal y ya era muy tarde, digamos, Fidel Castro va a una estación de policía, pues para ir qué está pasando acá, porque ese día era, digamos, una convención que iba a haber acá en Bogotá, también latinoamericana. Y entonces resulta que la policía estuvo a favor del Bogotazo. O sea, inclusive la policía misma estaba tan convencida de las ideas de Jorge Eliezer Gaitán que le prestó las armas al pueblo para ir a luchar en contra de la oligarquía que asesinó a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, era un hombre bastante poderoso en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de convencer al mundo, y pues digamos ustedes podrían pensarse de pronto en aquellos políticos no solo colombianos, sino a nivel latinoamericano e internacionales que son capaces de congregar a miles y miles de personas en una plaza pública y sobre todo ser coherentes en un discurso que pueda llevar a mejorar las condiciones de los más necesitados en sus lugares de origen y también en sus lugares, digamos, alrededor del mundo. Profe Edwin, quisiéramos saber, ¿usted qué piensa? ¿Cree usted que el país ha cambiado desde el Bogotazo hasta nuestros días? ¿Y en qué se ha avanzado y también en qué hemos retrocedido? Como decía al principio de esta invitación, para muchos historiadores, la historia del siglo XX se parte en dos: antes del 9 de abril de 1948 y después del 9 de abril de 1948. Claro, obviamente han cambiado muchísimas cosas, no más por lo que estábamos diciendo acá, ¿no? O sea, ya tenemos televisión, tenemos la internet, tenemos las redes sociales, tenemos una cantidad de cosas que la globalización y el neoliberalismo han traído a nuestros puntos de encuentro en este momento.
O sea, la sociedad no es la misma, la sociedad ha cambiado definitivamente, tenemos otras clases, digamos, generaciones, tenemos otros aspectos políticos, tenemos muchas cosas. Si tú lo miras, por ejemplo, en el orden social, hemos cambiado. Ya antes la población en Colombia estaba dividida en que la mayoría de las personas estaban en el campo y pocas personas en las ciudades. Ahora hemos cambiado. La mayoría de personas acá en Colombia se concentran en las ciudades y el campo, desafortunadamente, por diferentes fenómenos, producto también del asesinato de Gaitán, en cierta medida, obviamente no es todo, se ha quedado solito y ha cambiado esa migración en un momento determinado. Entonces hemos cambiado también los elementos y las formas de rutina, la llegada de las redes sociales, la llegada de la globalización, repito, digamos, los trabajos han cambiado en un momento determinado, inclusive también la oportunidad que se da en este momento, también más adelante, cuando se instaura el voto para las mujeres y el poder popular. Y ahorita queremos hablar de un elemento muy importante acá, los maestros y maestras que me acompañan, y es las ideas revolucionarias que trae Jorge Eliezer Gaitán, porque además Jorge Eliezer Gaitán fue ministro de Educación, y cuando él es ministro de Educación y hace una serie de cambios que van a ser trascendentales hoy en día en el campo, digamos, de educativo. Pero obviamente las plataformas han cambiado. 77 años después, Colombia no es la misma. Colombia ha cambiado radicalmente muchas cosas, pero digamos que de pronto uno pudiera decir que se mantienen desafortunadamente las oligarquías, y era algo con lo cual Gaitán estaba muy, pero muy en contra, y es mantener ese poder hegemónico de las oligarquías, que a pesar del tiempo, después de haber pasado la colonia, en un momento determinado se siguen manteniendo muchas oligarquías que datan desde la colonia. Y ustedes dirán, ¿cómo así, profe? Sí, o sea, aquí tenemos apellidos, tenemos familias que desde la colonia, desde los encomenderos, imagínense ustedes, hacia 1500 algo, hasta nuestros días, esos llamados encomenderos, que eran hijos de españoles acá directamente y que tenían el poder de la tierra, el poder de las minas y el poder de los esclavos, todavía se mantienen en el poder. Obviamente han cambiado algunas estructuras, pero esas oligarquías siguen manteniéndose todavía, desafortunadamente, y es algo con los cuales se tiene que luchar, que no se ha podido hacer en Colombia, por ejemplo. Otra de las cosas que se mantiene y que se está luchando también en este gobierno que se está propuesto, desafortunadamente no ha tenido el eco que se merece, de una reforma agraria. Una reforma agraria que, a diferencia de lo que plantea Marx y lo que decía Jorge Eliezer Gaitán, es: esas tierras baldías deben ser del Estado y el Estado debe dársela a aquellos campesinos. Jorge Eliezer Gaitán decía: la tierra para el que trabaja la tierra. ¿Sí? No eso, digamos, que como tenemos a veces, nosotros vamos por Colombia y vemos fanegadas, hectáreas completas de tierra que le pertenece a una persona y sin fluctuarse, sin trabajarse. No, porque el Gaitán decía eso: la tierra para los que trabajan la tierra, es decir, para el campesino, para el hombre que estaba allí. Y desafortunadamente no hemos podido lograr una reforma agraria que le dé al pequeño campesino su pedazo de tierra para que pueda tranquilamente trabajar y dar esa seguridad alimentaria que tanto estamos hablando hoy en día en nuestro país, que volvamos nuevamente al campo a mirarlo como un elemento importante dentro del progreso económico. Entonces, han cambiado muchas cosas, pero desafortunadamente hay otras que se mantienen definitivamente en nuestro poder. Y a nivel político, pues obviamente hoy tenemos una cantidad de políticas, de partidos políticos, de fuerzas políticas, de movimientos políticos, llámelo tú, de derecha, de izquierda, de centro derecha, centro izquierda, anarquistas, lo que tú quieras en un momento determinado mirar y desarrollar. Claro, hoy tenemos un pluralismo evidente en un momento determinado. Sin embargo, uno sigue viendo que desafortunadamente dentro de los grandes partidos tradicionales políticos, pues se siguen manteniendo esas hegemonías de esas familias que vienen desde la colonia y que siguen manejando muchas veces los hilos del país. Bueno, profe Edison, sabemos que son muchos los jóvenes que quizás en este momento desconocen de esta historia, y también son muchos los jóvenes que en este momento nos están viendo. Nos gustaría mucho que nos contara cuál fue ese detonante social el 9 de abril del año 1948 y qué consecuencias trajo para el país. Bien, entonces también un saludo para todas las personas jóvenes y niños y niñas que nos están viendo acá, que es muy importante conocer la historia. O sea, eso es vital. Sí, de pronto acá los profesores hemos debatido mucho sobre la cátedra de historia, pero casualmente la cátedra de historia viene unido con tu primera pregunta, y es
cómo, digamos, revivir nuestra historia para no repetirla, ¿no? Desde los griegos y después Simón Bolívar y muchos otros pensadores han dicho lo siguiente, y es: quien no revisa su pasado, está condenado a repetir esa historia. En ese orden de ideas y en ese contexto, vamos a ponernos en 1948. Y en 1948, ¿qué pasa en Colombia? Estamos en un gobierno de carácter conservador, ¿sí? Entonces, ojo con esto. De 1886, cuando se crea la Constitución de Rafael Núñez, hasta 1930 venimos en una hegemonía conservadora. Una hegemonía que está regida por la Constitución del 86, que va a cambiar en la Constitución del 91, ¿cierto? Y después viene un periodo más o menos de unos 15 años de hegemonía liberal, y en el 46 nuevamente vuelve a tomar el poder el Partido Conservador. Y en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Que Jorge Eliezer Gaitán va a tener dos frentes de lucha por su movimiento político que él llama liberalismo gaitanista, que antes se llamaba la UNIR. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que ese movimiento va a tener dos frentes de lucha. Por un lado, va a luchar contra los conservadores, ¿sí? Entonces, contra todo el partido conservador, porque obviamente ellos ven en Gaitán un enemigo fuerte. O sea, un hombre que sea capaz de llenar la Plaza de Bolívar todos los domingos con sus discursos es un hombre que es peligroso. Entonces, tiene el Partido Conservador en contra. Pero fuera de eso, tiene en contra al oficialismo liberal, que no le gustan las ideas de Jorge Eliezer Gaitán, porque es el pensamiento de Gaitán es un liberalismo progresista, es decir, es un liberalismo populista que busca reivindicar los derechos de las clases trabajadoras y humildes de nuestro país. Entonces, él se va a enfrentar a esos dos grandes elementos. Es un mismo partido liberal, oficial, que no lo quiere, y su enemigo en ese momento, que era el Partido Conservador. Entonces, en ese proceso, y por eso muchos van a decir que Roa Sierra, que es el hombre que asesina a Jorge Eliezer Gaitán ese 9 de abril y que lo estaba esperando desde la mañana, o sea, desde la pura mañana, él estaba buscando una entrevista con Jorge Eliezer Gaitán y pues desafortunadamente pues Jorge Eliezer Gaitán estaba ocupado, no lo podía atender, y en la tarde es cuando, digamos, se logra el asesinato. Van a decir que muchas veces Jorge Sierra fue una instrumentalización de esos poderes que venían diciendo: hay que callar y parar a este hombre, porque este hombre viene con unas ideas que quieren cambiar al mundo. Entonces, directamente en ese contexto se van a mover ese proceso, digamos, de Jorge Eliezer Gaitán frente a ese movimiento que él va a crear, que es el movimiento liberal gaitanista, que es una unión entre las ideas liberales, pero también esas ideas socialistas y comunistas que vienen rondando desde la Revolución Rusa directamente en ese proceso. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán va a estar en esa situación tan compleja en un momento determinado. Además, porque también su vida personal había sido muy complicada en la medida en que el mismo año, un año después de que él se casa, va a morir su esposa y su mamá. Y la que sobrevive es su hija, una mujer mayor, que cuando él es asesinado está en la escuela y le avisan a su hija, Gloria, que él ha sido asesinado. Entonces, él se va a mover en esos contextos, va a ser un hombre bastante disruptivo para su momento, porque va a decir: yo no soy ni de aquí ni de allá, yo quiero formar mi propio pensamiento. Muchas personas lo siguen, sobre todo, repito, campesinos, trabajadores, inclusive ya los nuevos maestros van a estar unidos con estas ideas de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces ahí viene una visión mucho más amplia de lo que es el mundo político, y un mundo político para, desde y con los trabajadores y con la clase popular. Entonces, en ese contexto va a ser muy complicado. Inclusive algunos historiadores y otros investigadores van a decir que obviamente detrás de todo eso también va a estar, como lo estuvo en ese momento con la parte del Che Guevara, también va a estar acá la CIA y Estados Unidos metidos detrás de todo este proceso también de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque además recuerden que ya se estaba empezando a plantear la doctrina Monroe, que es América para los americanos, y tratar de sacar todas las ideas socialistas y comunistas del continente. Ya se venía viniendo como un proceso que ya estaba latiendo y que había también que exterminar.
Bueno, profe Edison, yo le voy a pedir aquí el favor, unos 2 minuticos, un minutico, mientras hacemos una pequeña pausa comercial, pero ustedes no se muevan porque ya regresamos para ir finalizando nuestro tema del día de hoy. El profe Edison es quien hoy nos está ayudando a recordar un poquito también sobre esta fecha del 9 de abril con Jorge Eliezer Gaitán. Evelyn, y a todos nuestros seguidores y a nuestro invitado el día de hoy, profe Edison, aquí se siguen conectando más asociados, más seguidores a nuestro programa para que ahorita les dé un saludito. Y yo quisiera preguntarle, profe Edison, ¿cuáles fueron los principales hechos y postulados de Gaitán desde su denuncia de la masacre de las bananeras? Muchísimas gracias, Paula, y para toda la teleaudiencia nuevamente, muy buenos días. Entonces, veamos un poco esto. Entonces, repito, Jorge Eliezer Gaitán nace en 1903, va a nacer acá en Bogotá y va a morir en Bogotá. Él va a estar en la parte popular, es decir, él se mueve entre la Candelaria, Las Cruces, el barrio Egipto y más o menos la Perseverancia, es decir, va a ser como su nicho de relación. Él se gradúa muy joven de la Universidad Nacional, creo que más o menos a los 21 años él se gradúa como abogado. Luego él se beca y viaja a Italia hacia mediados de los años 20 del siglo anterior, y allí hace su doctorado como tal. Y va a quedar fascinado, que digamos, el mundo va a quedar fascinado con él, y él va a ser un gran jurista, y por eso su capacidad de oratoria. Cuando él llega acá, él empieza a mirar un poco, digamos, lo mal, por no decir otra palabra, que se está comportando el partido conservador con las clases populares. Y aquí hay un hecho muy importante, y es lo siguiente. Recordemos que en 1903 Panamá se separa de Colombia, ¿cierto? Y en 1914 se firma el Tratado Urrutia-Thompson, mediante el cual Panamá pasa a ser propiedad de Estados Unidos y sobre todo el Canal de Panamá, ¿cierto? Con esa doctrina Monroe como tal, entonces, ¿qué sucede allí? Que Estados Unidos empieza, lo que decía Bolívar, ojo con el águila del norte, a hacer su imperio, su globalización acá en América. Y entonces, acá hay un problema fundamental, y es algo que denuncia Jorge Eliezer Gaitán, y es, ¿cómo puede ser posible que empresas extranjeras lleguen a nuestro territorio? Es decir, Gaitán era antiimperialista, anticolonialista, y decía, ¿cómo es posible que vengan empresas extranjeras, se instauren en Colombia y hagan lo que quieran? No paguen impuestos, no declaren absolutamente nada, hagan lo que quieran en un momento determinado, y los gobiernos conservadores de su momento dejaron hacer eso. O sea, cuando vamos a la masacre de las bananeras, que va a estar dateado y documentado en muchos libros, inclusive ustedes van a verlo en escritos de Gabriel García Márquez, va a estar allí como tal. Entonces, esa masacre de las bananeras va a ser un hito muy importante y va a marcar muchísimo la vida de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué? Porque él ya venía denunciando, él era congresista, en el Congreso venía denunciando los atropellos que estaba cometiendo esta chiquita bananera, esta empresa bananera en Colombia. Entonces, ¿qué pasaba allí? Jornadas súper extensas de trabajo, se les pagaba a ellos con un bono, es decir, por ejemplo, entonces yo trabajaba como jornalero, me quemaba el hombro, me quemaba el lomo, y entonces simplemente a mí no me pagaban en dinero ni siquiera en especie, lo que me daban una especie de papel, una especie de boleta, y con esa boleta yo iba a las empresas filiales de esta compañía norteamericana a cambiarlo por pan, por agua, por arroz, por diferentes elementos. Entonces, él empieza a hacer esa denuncia, y dice un momento en el Congreso de la República, dice, un momento, mire, acá está habiendo una explotación laboral, una explotación de los trabajadores, y él empieza a hacer esa denuncia, y a partir de esa denuncia, pues suceden muchas cosas importantes, y es que el Congreso de la República dice, un momento, hay que empezar a organizar las cosas acá, hay que empezar a tener un poco de consideración, y empieza también Jorge Eliezer Gaitán a denunciar los maltratos, las masacres que está haciendo el pueblo y sobre todo los conservadores en contra
digamos, de la población como tal. Entonces, eso es muy importante. Y cuando sucede lo de las bananeras, pues obviamente, ¿qué sucede allí? Que desafortunadamente, pues en la muerte de todos esos, el gobierno no hace absolutamente nada y deja como que... O sea, claro, mataron, o sea, unos norteamericanos mataron a unos nacionales, ni idea. O sea, nadie metió acá. Jorge Eliezer Gaitán hace esa denuncia. Dice, un momento, o sea, ¿cómo así que el Estado colombiano permite que maten y asesinen a sus connacionales y no pase nada? No se diga nada al respecto. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán fue un hombre muy brillante porque a través de su oratoria y como estaba en el Congreso de la República, denunció los atropellos que estaba cometiendo no solo el Partido Conservador en toda Colombia, sino también los atropellos que estaban cometiendo las multinacionales en Colombia que estaban atropellando y como tenían fuero internacional, pues nada pasaba. Entonces, eso es un hito muy importante y eso va a marcar porque también le va a dar una concienciación a Jorge Eliezer Gaitán de cuál es el papel de la política, que además de mantener unas oligarquías, ya sean liberales o conservadoras, en su momento, obviamente, pongámonos en contexto, seamos sincrónicos, va a ser una denuncia y es uno de los primeros políticos colombianos que se atreve a denunciar lo que está pasando en Latinoamérica, lo que está pasando en Colombia, con los trabajadores, con los campesinos, con las multinacionales y en la masacre que él hace. Entonces esa denuncia se vuelve muy popular y él gana muchísimos adeptos, sobre todo del pueblo raso, del pueblo colombiano, gana muchísimo porque él es denunciante, o sea, él es un hombre que denuncia, dice un momento acá, está pasando esto, y a partir de eso empieza una serie de investigaciones y como que de pronto se le pone un freno a los dejámenes que estaban haciendo el Partido Conservador y las multinacionales, sobre todo de carácter norteamericano, en nuestro país. Por eso, directamente, es que en 1930 sucede el cambio de la hegemonía conservadora a la hegemonía de carácter liberal y un poco pues liderada también por Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, profe Edison, acá seguimos con más preguntas y quisiéramos saber, ¿hemos avanzado en materia de derechos humanos dentro del contexto social aquí en nuestro país? Muchísimas gracias y bien, sí, claro, hemos avanzado muchísimo en esa materia de derechos humanos acá, eso. Pero yo creo que también, para toda la teleaudiencia, esto no se debe solo a líderes, a caudillos, a hombres y a mujeres. Eso se le debe también a luchas populares que obviamente han sido encabezadas por hombres y por mujeres que han liderado desde el siglo XIX muchas propuestas políticas de reivindicación de derechos. Pero sí, afortunadamente eso. Y miren ustedes qué pasa acá. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945 y en el 48 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Pero recuerden ustedes que en el 48 también se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces ahí empieza a marcarse un hito bastante fundamental. Ahora, hemos ganado mucho en materia de derechos humanos, obviamente hoy en día con la promulgación, digamos, de la JER, la Justicia Especial para la Paz, y la justicia restaurativa y todo lo que se está haciendo con este proceso de paz, pues va a ser muy importante. Pero el derecho, que las mujeres tengan derecho al voto, que haya la posibilidad de derechos para todos y todas en un momento determinado con la nueva Constitución Política del 91, con llegar y hacer que Colombia se hace partícipe de acuerdos nacionales e internacionales. Por ejemplo, Colombia es parte de Durban, que está en contra de toda forma de racismo y discriminación en el mundo. Entonces, hemos avanzado muchísimo en materia de derechos humanos. Desafortunadamente, y eso hay que decirlo, como yo lo estoy diciendo, y muchos historiadores también lo dicen, y es que Colombia no ha parado en su ciclo de guerra y violencia interna. Es decir, esto no ha parado desafortunadamente. El hecho de que hayamos firmado un acuerdo de paz con directamente las FARC y otros movimientos al margen de la ley no ha significado que desafortunadamente la violencia en Colombia no haya parado, esa violencia interna, esa violencia de asesinatos, esa violencia de marginación, esa violencia que desplaza, esa violencia que ataca a hombres y mujeres y a niños, no lo hemos podido, digamos, quitar en un momento determinado, pero sí hemos avanzado en materia de derechos humanos y creo que hoy lo que está haciendo la Justicia Especial para la Paz y lo que se está haciendo en los colegios con la justicia
especial restaurativa, es parte de ese proceso de ganancia que hemos tenido en materia como tal. En materia laboral también hemos tenido unos avances muy importantes que desafortunadamente pues hoy en día con las reformas que propone el actual gobierno pues unas cosas vienen y otras cosas van, pero se quiere reivindicar. Y yo creo que también yo no quiero digamos sonar acá ni de derecha ni de izquierda, pero si ustedes miran las propuestas de algunas reformas que tiene hoy el gobierno nacional y que quiere implementar en el Congreso de la República tienen su origen en Jorge Eliezer Gaitán. Cuando hablamos de una reforma agraria, Jorge Eliezer Gaitán ya la había venido diciendo. Cuando hablamos de una reforma educativa, Jorge Eliezer Gaitán empezó una reforma educativa. Cuando hablamos de una reforma económica, una reforma social, unas reformas de derechos en cuanto a salud, en cuanto a otras posibilidades, también eso ya se venía planteando desde hace muchísimo tiempo. Hemos ganado una serie de derechos y hemos mejorado en materia de derechos humanos. Desafortunadamente, hay actores al margen de la ley que violan esos derechos en un momento determinado y desafortunadamente pues por diferentes circunstancias la rama de la justicia es un poco lenta en nuestro país y eso también hace que a veces no se crea en la justicia, pero sí hemos avanzado en una materia y en cantidad de derechos. Y si ustedes miran la Constitución del 91 a partir del capítulo 2 y el capítulo 1 y el capítulo 2 empieza a enmarcar una serie de derechos para todos y todas y derechos sociales, políticos, económicos y culturales y inclusive étnicos que hemos tenido y que queremos seguir continuando. Pero sí hay que seguir enmarcando en una cultura para la paz, que esos derechos se empiecen a desarrollar desde nosotros como somos educadores desde la escuela y que esos niños y esas niñas y esos jóvenes crezcan en pensarse que la cultura de la paz, que esa cátedra por la paz que estamos trabajando en los colegios sea un elemento que venga desde la historia para no perderla, pero también como tú estás pidiendo y estás recordando, Paula, que venga con la reivindicación y el aprovechamiento de esos derechos para mejorar nuestra calidad de vida. Profe Edison, quisiéramos saber también cuál es ese origen del conflicto armado en Colombia y qué factores han perpetuado la guerra en este contexto y también por qué pues, nos conciben a nosotros los colombianos como uno de los países más violentos del mundo. Paula y teleaudiencia del programa El Solidario. Muchas personas piensan que el conflicto armado empieza con la muerte o después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán con el nacimiento de las guerrillas liberales. Para mí eso es falso. Y si tú me preguntas a mí, como lo dije al comienzo de esta charla, desde la muerte de Simón Bolívar hacia principios del siglo XIX, Colombia no ha dejado de tener un conflicto armado interno. Y tú lo vas a mirar en la historia, es decir, acá norte, sur, chulavitas, ¿sí? Contra, digamos, los liberales, etcétera, etcétera. Si tú vas a ver, el siglo XIX está plagado de guerras internas acá, después la abolición de la esclavitud, que también va a vivir a Colombia, la guerra de los 1000 días hacia finales del siglo XIX, iniciamos el siglo XX, también con esas masacres, es decir, o sea, Colombia para mí, personalmente, no ha parado en un conflicto. Y esa pregunta es muy importante y una vez se la hicieron a un personaje, que no quiero mencionar acá su nombre, le dijeron, ¿por qué en Colombia sigue habiendo guerra y guerra interna? Porque, digamos, si en México, en Salvador, en Guatemala, en Paraguay, en Perú y en diferentes zonas de Latinoamérica, en Cuba, por ejemplo, las guerrillas se han exterminado, porque en Colombia seguimos teniendo guerrilla. Y hay una respuesta que dio ese personaje y me parece que es completamente clara. Si hay riqueza, hay conflicto. Y entonces, si ustedes van a mirar en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, en Paraguay, ¿sí? hay una guerrilla muy famosa que se llamaron los Tupamaros, que también es pues parte de acá de una orquesta colombiana, ¿no? Los Tupamaros, en honor a Tupac Amaru, es el líder inca. ¿Por qué pelear? Sí, o sea, no hay por qué pelear. Pero cuando tú llegas a Colombia y ves que tenemos pisos biotérmicos, tenemos riquezas de norte a sur, de sur a norte, tenemos una cultura tan rica, tenemos oro, plata, diamantes, tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos gas, tenemos de todo.
Ahí está la situación. O sea, yo no quiero con esto, digamos, ser un determinismo geográfico, como de pronto algunos se están marcando acá. No. Pero sí hay un elemento fundamental. Y en esa riqueza que tiene Colombia, el grave problema que tenemos, y como tiene muchos países latinoamericanos y muchos países del mundo, es la mala distribución de esa riqueza. Y eso es un problema mundial. Pero en Colombia eso está marcado, ¿sí? Es decir, más o menos lo último que se sabe es que en Colombia por cada rico, es decir, una persona que al mes se gana más de 10 salarios mínimos mensuales vigente, hay cerca de 100.000 pobres. Es decir, una persona que se gana menos de un salario mínimo. Entonces, ese es un problema, obviamente, fundamental. Y es el problema de la distribución de la riqueza. Y no solo me refiero a riqueza monetaria, me refiero a riqueza también en términos de territorio. Es decir, ¿por qué peleo yo si soy campesino? Porque me dejen mi terruño de tierra. Déjenme a mí, denme mi parcela y déjenme cultivar tranquilamente. ¿Por qué peleamos la clase obrera? Por tener unos mejores salarios y unas mejores condiciones laborales. Entonces, si tú me preguntas a mí, Paula, ¿cuál es el origen? Tenemos mucha riqueza, pero esa riqueza no está bien explotada, no está bien distribuida, es decir, unos muy pocos tienen una concentración, como en términos de más de capital, y un proletariado, un campesinado, tiene muy poco. Y eso hace una desigualdad profunda como tal. Y además de eso, el problema de tenencia de la tierra que el Estado colombiano no ha sido capaz de regularizar como tal, ha hecho que esto aflore en un momento determinado, ¿cierto? Es decir, cuando yo como terrateniente, con todo el respeto, tengo casi todo un departamento que es mío en términos de territorio y además de eso no pago impuestos por ese territorio y le he quitado a mis campesinos ese territorio a las buenas, al engaño o al desplazamiento, pues dime cómo la gente no se va a unir. Es decir, si ustedes quieren mirar muchas veces por qué la guerrilla sigue teniendo fuerza en nuestro país o sigue teniendo algunos a veces adeptos voluntarios, obviamente muchos de ellos son involuntarios, es decir, son llevados con engaños, con mentiras y forzadamente, no solo a la parte paramilitar y a la parte de la guerrilla, son llevados así, pero también algunos que creen en este proceso es porque hay una desigualdad terrible y porque el Estado no ha sido capaz de regular y decirle, oiga, señor latifundista, señor Gamonal, hagamos una reforma para poderle entregar a esos pequeños campesinos un pedazo de tierra como tal que permita darle vigencia a su labor como ser humano. Es que aquí no estamos hablando solo de la parte económica, estamos hablando del valor que tengo como ser humano. Y cuando a mí me despojan de mi tierra, cuando a mí me asesinan a mi familia, cuando a mí me desplazan y me llevan a un sitio en donde yo no quiero estar, obviamente yo entro en conflicto y entro en un proceso de conflicto no solo conmigo mismo, sino con el mundo entero. Entonces, esos elementos que estamos hablando acá son esenciales para entender por qué este conflicto armado se perpetúa y se perpetúa en un momento determinado. Tenemos riqueza mal concentrada, mal distribuida, tenemos gente que se ha apropiado de manera poco legal de territorios y además de eso un Estado que a veces es inoperante con las necesidades y sobre todo con las necesidades de los sectores alejados de la parte andina de Colombia. Parece que Colombia a veces, muchas veces fuera solo la región andina y el resto, la parte caribe, la parte pacífica, lo que llamamos antiguamente los territorios nacionales, los llanos orientales, la Orinoquía, la Amazonía, ¿qué está pasando con eso? Si el Estado se descuida, pues ¿quién va a tomar posesión de eso? Pues otros que quieren realmente hacerse ricos y explotar a esos hombres y mujeres que están allí en un momento determinado tratando de suplicar porque el Estado les brinde un poco de atención y les cubra sus necesidades básicas insatisfechas que en Colombia, pues desafortunadamente son grandísimas. Profe Edison, ya para ir terminando, quisiéramos saber cómo pueden, pues, los actuales procesos de paz, hablando de estos procesos, evitar la repetición de los hechos trágicos de nuestra historia. Bien,
Primero, yo creo que aquí no se trata de olvidar y borrón y cuenta nueva, ¿no? El propósito de la cátedra de historia es revivir y recordar nuestra historia. Y vuelvo a la frase que decía en algunos momentos anteriores. Si yo recuerdo y soy consciente de mi historia, puedo transformar mi entorno y mi vida y las que están conmigo para no repetir esa historia. Pero si nos olvidamos de la historia, estamos completamente mal. Entonces es muy importante que los docentes que estamos acá, independientemente del área de conocimiento que podamos trabajar o el campo de conocimiento, podamos hacer procesos históricos de nuestra historia colombiana para poder enseñarle a nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos, independientemente del nivel escolar, qué es lo que ha vivido Colombia. O sea, no podemos perder la memoria. Sí, cuando yo hablo de justicia escolar restaurativa, cuando yo hablo de justicia especial para la paz, directamente estoy diciendo, no voy a perder la memoria histórica, voy a perdonar, pero sin olvidar. Porque si yo olvido, obviamente puede volver a repetirse. Entonces, un primer elemento es volver a recordar esa historia, volver a recordar qué es lo que está pasando, mirar causas, proceso y consecuencias y poder llegar, digamos, a eso. Me parece que es un elemento muy importante frente a ello. 2, cumplir los acuerdos, ¿sí? Es decir, cuando acá entramos en conflicto y desafortunadamente no hay una política gobierno a gobierno a veces para continuar con un proceso, pues obviamente la gente, es decir, si tú me dices a mí, Paula, que me vaya, deje las armas y me vaya al campo o a un trabajo a seguir un proceso de vida tranquila, pero tú no me ofreces ningún tipo de garantía ni de derechos, te olvidas de mí, pues obviamente yo voy a decir, un momento, pues yo no estoy ganando nada, yo me devuelvo, ¿sí? Entonces, aquí independientemente del gobierno que esté de derecha, izquierda, de centro, lo que sea, hay que cumplir los acuerdos, ¿sí? Es decir, si acordamos acá que yo te voy a ti a buscar empleo y estabilidad económica, pues cumplamos con ese tipo de cosas, cumplamos con los acuerdos. Y creo que eso pasa también acá los que estamos maestros en nuestros colegios, eso pasa muy comúnmente. Si yo hago un acuerdo de convivencia como tal, pues es para que se cumpla ese acuerdo. Y los niños aprenden de acuerdo a eso. Entonces, es importante que haya eso, o sea, que haya un proceso también de cumplir los acuerdos que se vienen haciendo. Hay que hacer procesos directamente de cambios y reformas. O sea, independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la reforma que se plantea el actual gobierno, definitivamente aquí necesitamos unos cambios. Y unos cambios significa hacer una reforma agraria. Unos cambios significa una reforma al sistema de salud, una reforma a la parte laboral, unas reformas que obviamente tengan en cuenta tanto a la persona y a los dos bandos o a las dos perspectivas, es decir, al trabajador y al empleador, al dueño de la finca y al campesino que está trabajando. Es decir, hay que mirar las diferentes partes, pero necesitamos hacer una serie de cambios y eso es indudable para que esta cuestión mejore en un momento determinado frente a ello. O sea, hay que hacer una serie de cambios, pero unos cambios que nos beneficien a todos y en eso yo estoy completamente de acuerdo y no simplemente acá hacer cambios por hacer cambios, pero sí hay que hacer esos cambios también en un momento determinado. Entonces yo creo que ahí podría estar unos procesos más adelante, digamos, de paz. Y también, y por último, diría yo, con todo el respeto, y es que las personas que entremos a negociar tienen que ser personas limpias, con su hoja de vida, limpias de corazón, limpias de mente y ser neutrales en este proceso, ¿sí? Así de pronto la otra contraparte no la sea. Pero si yo, por ejemplo, como negociador del gobierno, del Estado, del pueblo colombiano, tengo una hoja de vida intachable, si tengo un corazón limpio, si tengo una ética, y a mí no me pueden decir que es que yo me robé, cambié, y no tengo unos intereses políticos, sino que mi único interés es realmente llegar a una paz verdadera y duradera, yo creo que la gente le va a creer a este proceso. Pero cuando digamos, ponemos a personas simplemente porque es un acuerdo de una bancada X o Y o Z, eso no va a llegar a ninguna parte en un momento determinado. La credibilidad es muy importante en los procesos de negociación.
Y si tenemos personas que realmente sean confiables en sus argumentos, en su vida personal, en su vida pública, en su vida laboral, en su vida como congresistas o parlamentarios, o en su vida como sea, yo creo que ahí en su vida académica también podemos tener asegurado que vamos a estar con gente seria y que muy probablemente van a decir, bueno, aquí vienen hombres y mujeres que tienen una ética para poder establecer unos diálogos permanentes de paz. Bueno, profe Edison, aquí también muchas personas también dejan sus comentarios, como Carmen Rosa dice, muy buena explicación, profe. Carmen Elisa también dice, excelente su valiosa exposición. En este programa aprendemos mucho. Gracias por el invitado y a Cotra de Kun. Invitarlos a ustedes también, a los oyentes, a que compartan este video para que muchas personas y especialmente también los estudiantes pues aprendan y conozcan sobre este tema tan importante que es historia en nuestro país. Pero bueno, Edison, ya para finalizar esta entrevista, si quisiéramos que nos dejaras ese mensaje a todos nuestros maestros que en este momento nos están escuchando y cómo es su papel como líder social transformar esta sociedad. Voy a retomar algunos elementos cuando fue ministro de Educación Jorge Eliezer Gaitán. Miren, algo muy importante que hizo Jorge Eliezer Gaitán, o bueno, muchas cosas cuando fue ministro de Educación en la década de los 30 del siglo pasado. Uno, la educación estaba bajo el poder y el mandato y la regularización de la Iglesia Católica, que es producto del concordato, producto de la Constitución del 86. Gaitán dijo lo siguiente: el Estado debe ser laico. Y el Estado es quien debe regular la educación. Y eso es muy importante, ¿sí? Y dos, los maestros y maestras deben tener mejores condiciones laborales y salariales para que se sientan bien y puedan educar a esos niños, niñas y jóvenes en el mundo. En ese orden de ideas, el mensaje para nosotros, los docentes que estamos acá el día de hoy, es a seguir esos elementos que dice Jorge Eliezer Gaitán. Y es, uno, pensarnos en que la educación sí es un motor, y eso está completamente comprobado, que moviliza y hace una movilización social. O sea, eso está completamente comprobado, ¿sí? Seguir apostándole a eso. Es decir, si yo educo a un niño y a una niña y a un joven bajo unos principios y unos parámetros que guíen para unas mejores condiciones de vida, obviamente esto se va a ver reivindicado en unas mejores condiciones para esas poblaciones. Entonces yo creo que seguir creyendo en esto, seguir creyendo que la educación es un elemento fundamental, seguir creyendo que independientemente del partido o la asociación o la creencia religiosa, política o ideológica que tengamos, acá tenemos una responsabilidad social y es formar para un bienestar hacia futuro. Miren, lo que yo siempre le he dicho a las personas, y cuando yo soy director de grupo y tengo a mis padres de familia en el aula de clase cuando hacemos esas reuniones, le digo, ¿tú qué estás formando? ¿Una cruz o un bastón? Y así mismo nos tendríamos que preguntar nosotros los profesores hacia el futuro, ¿qué estamos formando? ¿Cruz o bastón? Cuando me refiero a cruz, es tú vas a cargar toda tu vida a ese hijo y a ese niño por siempre y lo vas a mantener por siempre, o va a ser tu bastón para que cuando tú ya tengas una edad y ya no puedas movilizarte, él sea tu apoyo. O sea, eso mismo tenemos que pensarnos nosotros y más con todo lo que viene ahorita. Y es, formemos jóvenes para que esos jóvenes sean nuestro relevo generacional y sean nuestro bastón en esos procesos. Entonces, la invitación es a no desfallecer en nuestra lucha, a seguir reivindicando también nuestros derechos como trabajadores, a seguir formándonos y a creer en la justicia escolar restaurativa. Si nosotros hacemos ese proceso directamente y apoyamos nuestros esfuerzos de paz, es decir, la cátedra por la paz no puede quedarse en simplemente un anecdotario, sino eso se vive directamente en los manuales de convivencia, en los pactos de convivencia, eso también sigue allí. Entonces, a seguir fortaleciendo también esa justicia escolar restaurativa independientemente de las cosas y a seguir creyendo en nuestro proyecto social y político que somos también como maestros y a formar niños, niñas y jóvenes para un mejor futuro en Colombia. Bueno, profe Edison, de verdad agradecerle muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, recordarle que las puertas del Solidario de nuestra cooperativa quedan abiertas para cuando usted nos desee acompañar en una próxima oportunidad. Bueno, a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Solidario. Recuerden que tenemos una cita informativa dentro de 8 días y como siempre yo les recuerdo, hay que seguirnos cuidando. Que tengan todos un feliz y bendecido fin de semana.